Cuando vemos un proyecto terminado, normalmente vemos el resultado, una plataforma funcionando, un negocio abierto, un nuevo servicio disponible en el Internet, una aplicación que resuelve algo en segundos. Pero lo que casi nunca vemos son todas las decisiones que se tuvieron que tomar para que este resultado fuera posible. Los riesgos que se identificaron, los recursos que hicieron falta, las personas que tuvieron que intervenir, y esta es la parte tan importante para mí, porque casi nunca se menciona quiénes estuvieron detrás. Únicamente en las fotos que vemos en el internet, en LinkedIn, en las páginas web oficiales del producto o en las redes sociales es del dueño. Pero detrás siempre hay personas que estuvieron gestionando dependencias del proyecto, estuvieron tomando decisiones que cambiaron en el camino y que también hubieron factores externos que nadie podía controlar, pero hubieron personas detrás de viendo qué decisiones tomar. Y creo que ahí existe una gran diferencia importante entre lo que es tener una buena idea y saber convertirla en una estrategia que realmente puede ejecutarse. Ese es el episodio 40 y es especial porque trae la nueva temporada. Los 39 episodios que ustedes tuvieron, gracias porque me escucharon, porque estuvieron conmigo. Esa etapa de mi vida desde el 2022 hasta el episodio 39, que fue el mes de mayo, tiene una parte muy importante de mí porque fue una versión muy inicial. Pero yo hoy estoy en una etapa con mis 32 años que quiero ya darles lo que soy, ya demostrarme como realmente soy. A veces en las redes sociales somos como esa parte tímida, esa parte que no sale, esa parte que no se publica por muchas cosas, ¿no? Pero a partir de ahora, en este episodio y en adelante, vengo a traerles lo que yo hago. Estas estrategias digitales que aplicamos dentro de las grandes corporaciones y que aplico yo con mis clientes en las consultorías que doy para que tú las apliques en tus proyectos o para que entiendas otro punto de vista, que es súper importante también conocer, argumentar y discutir, porque eso es lo que me encanta de la vida. No siempre tener personas cerca de mí que me digan sí a todo o que me digan no, sino más bien que sepan escuchar y ver diferentes ángulos. Pero bueno, continuemos con este episodio que es la gestión de proyectos, en donde estamos hablando acerca de que no todo lo que se planifica es tener perfecto, sino tener todo más allá de tareas, actividades, es verificar en el camino no todo te va a salir perfecto. Por más que tú lo hayas planeado, ideado o que seas experto ya en el tema, van a suceder cosas. La verdadera gestión de proyectos es anticiparte, revisar diferentes tipos de ángulos, como los riesgos, seguridad, temas de leyes, diferentes aspectos que tu proyecto esté involucrado, pero tú lo miras antes de iniciar. Como te decía al inicio, muchas veces vemos los resultados, pero no realmente estamos viendo qué sucedió en el. Y sobre todo yo quiero contarte en el mundo real qué es lo que pasa cuando ejecutamos proyectos y sacamos proyectos que se utilizan para miles de clientes. Porque una cosa es tener una buena idea y otra es muy diferente conseguir que funcione. Y justamente esto es lo que estábamos tratando en el episodio. Puede que tenga sentido para el cliente, incluso puede representar una oportunidad para el negocio, pero no significa automáticamente que sea viable. Y esto es algo que he aprendido trabajando en varios proyectos digitales cada vez más complejos. Muchas veces lo que vemos es cómo los usuarios están apenas en la última capa de un sistema muchísimo más grande. Hace un tiempo, por ejemplo, estaba trabajando en un proyecto bancario que visto desde afuera parece súper sencillo. La necesidad es que el cliente tiene que descargar documentos que los puede solicitar a través de diferentes canales. Canales como el call center, una agencia bancaria o la innovación sería, o realmente lo nuevo que se está haciendo es que lo haga a través de un canal digital para así incrementar el autoservicio. Si pensamos solamente en la experiencia final, parece sencilla, parece fácil o parece ya quizás un poco atrasada, porque tú podrías decir, descargar un PDF, ya eso lo hace todo el mundo, pero no.
Realmente no era cualquier PDF. Es un PDF que en el mercado no lo estaban disponibilizando ningún otro banco, porque es un tipo de PDF que solo te lo emiten entre 3 a 5 días y nosotros sí lo emitimos en el momento durante una llamada. Pero hacerlo para que el cliente se autogestione llevaba implicaciones más allá de tecnológicas, implicaciones legales, implicaciones de experiencia, implicaciones del cliente, implicaciones en donde tenemos que mapearlas justamente en el proyecto, pero para que el cliente lo sienta así, debemos empezar a mirar todo lo que tiene que ocurrir detrás de esa experiencia. El proyecto dejó de parecer tan sencillo. ¿De dónde obtenemos la información? ¿Qué sistemas pueden responder? ¿Qué datos están disponibles? ¿Qué documentos pueden generarse automáticamente? ¿Y cuáles son las reglas de negocio? ¿Qué ocurre si la respuesta no puede ser inmediata? ¿Qué pasa si uno de los sistemas involucrados se cae y no responde y te aparece el famoso error 404 que hoy actualmente no se debe de usar? ¿Cómo sabemos que el proceso terminó correctamente? ¿Qué ocurre si el cliente necesita continuar en otro canal? ¿Y qué equipos tienen que participar para que todo esto se pueda orquestar y funcione en unos 3 segundos, que funcione máximo en 5 minutos y que nuestra solución realmente llegue a ser competitiva en el mercado? Entonces, empiezan a aparecer integraciones, APIs, procesos asíncronos, reglas de negocios, diferentes equipos, excepciones y dependencias que ninguna persona controla completamente por sí sola. Y ahí es donde aparecen una de las lecciones más grandes que me he llevado. Lo que el cliente ve que pueden tomar segundos es un proceso complejo que nos lleva a nosotros como negocio hacer gran trabajo para que esto funcione. Gestionar un proyecto no debería empezar preguntándonos únicamente qué podemos construir. También deberíamos preguntarnos qué tendría que ocurrir para que esto funcione y qué podría impedir que ocurra. Para mí, ahí empieza una forma diferente de enfrentar la gestión de proyectos. Gestionar no es solamente organizar tareas, asignar responsables y colocar fechas en un cronograma de Excel. Gestionar no solamente significa organizar tareas, asignar responsables y colocar fechas en un cronograma. Gestionar es anticipar, es intentar reducir la incertidumbre antes de comprometer el tiempo, dinero y personas. Y reducir la incertidumbre no significa intentar predecir exactamente lo que va a pasar. Eso es casi imposible. Significa tomar decisiones con la información que tenemos hoy, identificar qué desconocemos y prepararnos para los diferentes escenarios. Por eso hay varias preguntas que me parecen fundamentales antes de comenzar un proyecto. ¿Qué queremos conseguir realmente? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué restricciones tenemos? ¿De quién dependemos? ¿Qué estamos asumiendo como cierto sin haberlo validado todavía? ¿Qué factores externos podrían cambiar con el tiempo? ¿Qué podría afectar el resultado? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué vamos a hacer si alguno de esos escenarios ocurre? Porque planificar no significa predecir y un buen plan no dice todo va a ocurrir exactamente de esta manera. Un buen plan reconoce, con la información que tenemos hoy, esto es nuestro mejor escenario. Estos son nuestros principales riesgos y estas son algunas de las decisiones que podemos tomar si las condiciones cambian. Y aquí aparece un concepto fundamental, las dependencias. La dependencia en un proyecto sucede, quieras o no, está implícito dentro de. Y esto tienes que destrabarlo para poder continuar. Muchas veces puede ser algo operativo, legislativo, tecnológico. No lo vamos a saber en sí porque desde la planificación no podemos mirar esas partecitas pequeñas que dentro del proyecto se conoce por las investigaciones minuciosas. Esto parece sencillo, pero cambia completamente la manera de mirar un proyecto. Pero tú puedes haber terminado perfectamente tu trabajo y aún así el proyecto puede estar detenido. Puedes necesitar una aprobación, una integración tecnológica, información de un cliente, la respuesta de un proveedor y quedarte con esa dependencia o con ese stopper, como le sabemos decir, o estar en una validación legal que toma
3, 4 días laborables y te tocó un viernes con un feriado y se ralentiza el proyecto. Hay presupuestos que no dependen de ti y te afectan el proyecto. Hay diferentes situaciones que son dependencias que ya se van más allá de ti y esos son temas que por eso sí necesitamos un experto de proyectos, porque ser un experto, un project manager, no es alguien que sabe planificar tareas, sino más bien es alguien que conoce de dependencias, de riesgos, de temas legislativos. En temas bancarios hay demasiado temas de la super. Y aquí la pregunta deja de ser únicamente qué tengo que hacer y empieza a convertirse en de quién o de qué depende que lo pueda hacer. Y después viene otra pregunta todavía más importante. ¿Qué ocurre si esa dependencia no llega cuando la necesito? Ahí entramos en gestión de riesgos. Y hay una diferencia importante entre un riesgo y un problema. Un problema ya está ocurriendo y un riesgo todavía no ha ocurrido, pero existe la probabilidad de que ocurra. Gestionar los riesgos no significa trabajar pensando en que todo va a salir mal. Significa reconocer que los proyectos funcionan dentro de escenarios que pueden cambiar. Y mientras antes identifiquemos esos posibles cambios, la mayor capacidad tendremos para responder. Por eso, cuando analizamos un riesgo, podemos tomar decisiones anticipadas y hacernos dos preguntas sencillas. ¿Qué probabilidad existe de que esto ocurra? Y si ocurre, ¿qué impacto tendría sobre este proyecto? Porque no todos los riesgos tienen la misma importancia o el mismo impacto. Algo con muy poca probabilidad y muy poco impacto probablemente no merece demasiados recursos, pero en un escenario altamente probable que podría detener completamente el proyecto si debería de llamar nuestra atención y foco para destrabarlo. Y una vez que identificamos este tipo de riesgo, su impacto, viene la parte estratégica. ¿Qué hacemos con él? ¿Podemos evitarlo? ¿Podemos reducirlo? ¿Cuál es su probabilidad? ¿Podemos disminuir su impacto? ¿Existe otra persona, otro proveedor que pueda asumir esta parte del riesgo? ¿O simplemente vamos a aceptarlo porque el costo de prevenirlo sería mayor que el impacto que vendría? Y esto me parece súper importante traerlo a la mesa el día de hoy, porque recordé una vez que un banco de Guayaquil aceptó un riesgo que la superintendencia de bancos le dijo que no era posible, y cuando los bancos se atreven a hacer cosas, los multan cuando no es permitido. Y este banco dijo, yo voy a tomar el riesgo porque más vale el beneficio que el costo, y pagaron la multa y lo hicieron. No puedo dar el nombre porque fue una historia pues de pasillos de banco, entonces quedé hasta aquí, fue también muy vieja, muy vieja, muy vieja. Era cuando yo trabajaba en un banco de Guayaquil. Pero bueno, son decisiones que nosotros al momento de estar dentro del proyecto, de sacar un producto antes de sacarlo al mercado, validamos justamente todo esto. Y aquí hay que saber la diferencia en que existe entre decidir conscientemente y saber qué hacer con él. Y esto no ocurre solamente en proyectos tecnológicos. Imagina que quieres lanzar un negocio digital, que es muy fácil concentrarse en el resultado. Quieres tener tu e-commerce funcionando en 3 meses, perfecto. Pero hagamos las preguntas normalmente que aparecen después. ¿Qué producto está listo? ¿Tenemos inventario? ¿Tenemos proveedor? ¿Cómo vamos a cobrar? ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Qué ocurre con las devoluciones? ¿Quién desarrolla la plataforma o vas a subcontratar la plataforma? ¿Tenemos las fotos ideales para impulsar a la venta? ¿Tenemos un presupuesto? ¿Quién atenderá al cliente? ¿Funcionará 24/7? ¿Tenemos una estrategia para tener el tráfico? ¿Y qué sucede si cualquiera de estas piezas se retrasa? En ese momento quiero lanzar un e-commerce, deja de ser solamente una idea y empieza a convertirse en un proyecto. Y esto me sucede bastante porque a mí me consultan y yo me quedo en esa parte mucho con las personas, porque mi visión es esta, hacerle las preguntas necesarias, que la persona tenga las respuestas y saber si podemos continuar o no a trabajar. La persona que viene conmigo con ganas de invertir
Si tiene las respuestas, va por un buen camino. Si no tiene las respuestas, no perdió dinero. Pero mi experiencia es porque yo tengo una certificación en Scrum Master, que es un tipo de gestión de proyectos ágiles, que es parte de los proyectos innovadores y no tanto en los proyectos tradicionales que son el estilo cascada. Yo les hago las preguntas necesarias. Yo les digo sí, que si tienen, que no tienen. Como por ejemplo, hay esto de los Dropbox. Creo que ese es el término que los jóvenes quieren importar productos de China, tener un e-commerce y vender. Un amigo me contó de esto cuando yo estuve haciendo una investigación. Para mí, lo entrevisté y me llegó con esta idea. Yo le hice ciertas de estas preguntas y creo que el proyecto quedó ahí porque nunca vi que lo lanzó. Y exactamente le dije, ¿cómo vas a gestionar la importación? ¿Cómo vas a manejar los tiempos de entrega? Porque tú tienes que evaluar en que si el cliente más fácil es ir a comprar a la Bahía o comprarle a la chica que vende productos chinos por WhatsApp que comprar en tu e-commerce por el tiempo de entrega. O sea, yo sé que hoy vemos en TikTok muchas oportunidades de negocio, pero a veces no estamos evaluando que esas oportunidades son para Colombia, México, en donde la experiencia de compra es más fácil porque tienen menos trabas que nosotros en lo que es el tema del e-commerce. Nosotros tenemos un problema gravísimo en Ecuador que es que no tenemos botones de pago. El no tener botones de pago integrado nos, nos detiene todo el proceso a cualquier emprendedor aquí. Entonces, lo que vemos en TikTok no es viable para el Ecuador. Y yo como ya he hecho varias veces ese análisis con el ejemplo del e-commerce, yo ya sé claramente qué preguntarle cuando alguien viene con esto. Y la evaluación debe ser exactamente para ti en tu proyecto en diferentes rubros que te manejes. ¿Qué debes hacer antes de lanzar algo o si ya estás en marcha de tu proyecto? Evalúa las preguntas de riesgo, que eso es lo que más importa al momento de solo lanzar una idea. Por eso es que yo creo que una de las habilidades que empiezas a desarrollar con la experiencia es aprender a levantar la cabeza de tu propio entregable. Cuando tienes menos experiencia, es completamente natural concentrarte en hacer bien aquello que te corresponde. El diseñador mirará el diseño, el desarrollador el código, el de marketing la campaña, ventas mirará la conversión, el negocio mira los números. Cuando empiezas a participar en proyectos más complejos, entiendes que tu entregable puede ser perfecto y el proyecto puede fracasar igualmente. Ser excelente ejecutando tu parte no garantiza que el proyecto tenga éxito. Necesitas empezar a entender en sistema. Un sistema completo. Personas, tecnología, negocio, operaciones, clientes, recursos, restricciones y las decisiones que conectan todas estas piezas. Para mí, ahí es donde la gestión de proyectos empieza a concentrarse en la estrategia. Porque una estrategia no solamente debería definir cómo queremos ganar, también debería anticipar qué podríamos impedir o qué estaría deteniendo, ¿no? Ya una estrategia como una estructura, no una estrategia solo como un lema. Y esto nos debería preparar siempre para nuestras decisiones. Tener una pregunta clave siempre va a ser lo mejor antes de tener las respuestas. Hacer preguntas claves a nuestros proyectos nos anticipa a invertir tiempo y dinero en algo que no tiene un resultado favorecedor para ti y tu negocio. Quiero que sepas que luego de haber evaluado, haber hecho las preguntas necesarias, no significa que nunca habrá incertidumbre. Siempre va a haberla. Siempre habrá factores externos, siempre habrá algo que aparecerá en el camino que no pudimos controlar, cosas y temas inesperados. Pasa en el día a día, aún en proyectos con 20, 18 personas encima. Pero podemos preguntarnos cuál es nuestro escenario esperado, qué ocurre si una dependencia importa, qué ocurre si algo está fallando y cuál sería un escenario realmente crítico que compromete el objetivo, el presupuesto, el tiempo o la viabilidad del proyecto. Y después viene lo importante. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en todas estas situaciones? Porque pensar en escenarios antes de necesitarlos cambia completamente nuestra capacidad de respuesta. Ya no esperamos que aparezca el problema para empezar a pensar.
llegamos al problema con alternativas y eso también los puede llevar a propios proyectos. Antes de comenzar tu próximo proyecto, prueba a hacerte 5 preguntas. ¿Cuál es exactamente el resultado que quiero conseguir? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿De quién o qué depende que pueda conseguirlo? ¿Qué podría impedirme avanzar? Y si ocurre, ¿qué voy a hacer? Parece sencillo, pero cambia la mentalidad. Pasas de pensar, espero que todo salga bien, a pensar, sé que no todo depende de mí, pero estoy preparado para responder si las condiciones cambian. Y después de cambiar y trabajar en distintos proyectos, hay algo que he aprendido. Los obstáculos no desaparecen cuando tienes más experiencias. La tecnología sigue fallando, las personas se retrasan, los presupuestos cambian las personas del equipo durante un proyecto, aparecen nuevas prioridades, los clientes cambian de opinión, el mercado cambia. Y algunas decisiones simplemente están fuera de nuestro control. Lo que cambia con la experiencia es nuestra capacidad de detectar señales antes y empezamos a hacer mejores preguntas, a reconocer dependencias, a cuestionar supuestos, a identificar riesgos y a preparar alternativas. Y entender que gestionar un proyecto no significa tener todo bajo control, significa estar preparado para tomar decisiones incluso cuando las cosas dejan de estarlo como queríamos. Porque probablemente una de las mejores o mayores señales de experiencia profesional sea esta. La experiencia no hace que tengas menos problemas, hace que cada vez menos problemas te sorprendan. Y quizás la próxima vez que tengas una gran idea, antes de preguntarte cómo empezar a ejecutarla, valga la pena hacerte otra pregunta. ¿Qué tendría que anticipar hoy para aumentar las probabilidades de que realmente la idea llegue a convertirse en un gran resultado? Soy María José Alcíbar y esto fue A Través de mi Mirada. Te dejo el link de mi Instagram en la descripción para que puedas seguirme y compartamos más de estos temas. Debate conmigo en mis redes sociales. Nos escuchamos en el próximo podcast.